Bienvenidos a América Directo. Estamos aquí, tenemos la oportunidad de entrevistar a la periodista argentina Teresa Bo, que es licenciada en comunicación tiene un máster en resolución de conflictos de Washington. Su trayectoria ha sido muy interesante porque ha sido corresponsal de la CNN durante 10 años en Oriente Medio y además ahora es corresponsal para América Latina de Al Jazeera. Así que con ella contamos, hemos recibido vuestras preguntas a través del enlace de América Directo. Durante la entrevista siempre tenéis la oportunidad de seguir enviando vuestras inquietudes a Teresa Bo. Y bueno, ante todo, Teresa, bienvenida, gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Y sobre todo queríamos preguntarte un poco sobre el conflicto de Siria primero, que está tan en auge hoy por hoy y que es quizá uno de los conflictos que más llama la atención ahora, de entrada por su duración, ya llevan 17 meses, y segundo por la dificultad de obtener información sobre este conflicto del gobierno de Al-Assad y que bueno, según Naciones Unidas, por ejemplo, hablan ya de guerra civil y bueno, queríamos saber sobre todo tu opinión al respecto, más allá de que ahora mismo estés en Argentina cubriendo para Al Jazeera lo que es la cobertura de América Latina, ¿qué es lo que tú ves, dado que conoces el terreno, de lo que sucede allí? Bueno, esa es la primera pregunta entonces. Sí. Bueno, no, la situación por lo que uno ve es lamentable, pero lo que es más lamentable no solamente es cómo ha escalado el conflicto, la inhabilidad de las dos partes de poder sentarse a dialogar, lo que es más lamentable es la falta de unión que hay en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de resolverlo, ¿no? Es como que cada uno está pensando más en sus propios beneficios y en sus propios intereses, más que en resolver y en seguir, salvarle la vida a los sirios que se están muriendo todos los días. Creo que esta no es la primera vez que pasa una cosa así. Creo que por lo general las potencias están pensando más en sus intereses más que en resolver una situación. En Irak, en lo que era previo a la guerra, pasó algo parecido. No nos olvidemos que Francia, por ejemplo, se oponía a lo que era la invasión de Irak. Los americanos insistían que esta era la única manera. Y yo me acuerdo que cuando estaba en Bagdad, justo después de caer el gobierno iraquí, de haber estado y encontrado, por ejemplo, misiles hechos en Francia de unos meses antes o un año antes de lo que era la guerra, ¿no? O sea que acá son los intereses obviamente lo que predominan y yo creo que también por eso, más allá de la complejidad de lo que es el conflicto sirio, es que no se puede encontrar una solución. Según Cristian Armas, de Argentina, nos pregunta ¿qué se siente al ver todo esto, dado que es una zona que tú conoces? ¿Qué es lo que Bueno, opinas? primero que nada, mucha frustración de no estar ahí. La razón por la que no estoy ahí es que tengo una hija de un año y bueno, en este momento estoy más concentrada en eso. Pero mucha frustración porque se ve un poco lo que es la dificultad de poder informar. A diferencia de en otros conflictos que yo he cubierto, lo que está pasando en Siria para los periodistas es que es muy difícil entrar, es muy difícil informar. No hay un centro de prensa, no hay una unión, el conflicto va pasando de ciudad a ciudad a medida que los rebeldes, pongamos así, van intentando ganar terreno. Y bueno, también eso es lo que le ha costado la vida a muchos periodistas que están en el lugar, pero ante nada creo que es difícil ver la magnitud en el terreno de la cantidad de gente que se está muriendo, porque mucho de lo que sale es a través de YouTube, de videos filmados por los sirios mismos, que son lo que muestran, ¿no? Y es difícil también saber la veracidad de lo que está pasando en ese sentido. Sobre ese punto precisamente, Dayana Ayari de Argentina también nos pregunta ¿hasta qué punto se puede confiar en la información que nos llega de Siria, dada la dificultad a la hora de informar? Bueno, así es muy, muy difícil saber qué es lo que está saliendo. Yo creo que es muy difícil inventar, digamos, las imágenes de violencia, las imágenes de muertos de los dos lados que están teniendo lugar, y creo que eso es, digamos, la gravedad de la situación de determinada manera. Uno, te lo digo más que nada por experiencia, ¿no? Hay que chequear, rechequear y chequear la información. En Al Jazeera yo sé que muchos de los videos que se emiten al aire, por ejemplo en YouTube,
son chequeados, se trata de hablar con las personas que los están emitiendo, de verificar todo lo que se puede. Obviamente es muy difícil, pero bueno, yo creo que los periodistas en el terreno están haciendo lo posible para que salga a la luz todo lo que está pasando allá. Carlos Quiroga, también de Argentina, nos pregunta si crees posible un acuerdo entre los rebeldes del Ejército Libre Sirio y el gobierno de Bashar al-Assad, hoy en el poder. Bueno, ahí hay que ver qué pasa y qué tantos intereses hay en el terreno. No nos olvidemos que en este conflicto no solamente están los intereses de Bashar al-Assad y del Ejército Libre Sirio, sino que también los de Irán, los de Israel, los de Estados Unidos, los de Rusia, los de China, y yo creo que eso es lo que dificulta aún más, aunque sea poder entrar a tratar de pensar las diferencias o de buscar una solución a si hay una salida o no de Bashar al-Assad, que creo que en eso se centra todo, ¿no? Y en cómo va a ser esa salida. Yo creo que, por ejemplo, países como Irán lo están empezando a apoyar y tratan de que Bashar al-Assad aguante en el poder, pero, por ejemplo, también he leído declaraciones de líderes del ejército sirio, del ejército libre sirio, como se llaman, que lo quieren no solamente afuera, sino que lo quieren ver muerto. Entonces, yo creo que también ese debate, ¿no? Cuál va a ser la salida de esta situación, y hasta ahora, bueno, parece que es totalmente incapaz de llegar a una solución. ¿Cuál crees que podría ser una solución medianamente aceptable, dado todo lo que ha durado el conflicto, que comenzó en marzo de 2011, y cuál debería ser el papel de la ONU? Bueno, ahí hay que ver qué pasa y cómo evoluciona. Yo creo que la realidad también es, eventualmente, obviamente, se debería llamar a elecciones si es que Bashar al-Assad se termina yendo. Tampoco quiero caer en las condenas, obviamente que estoy totalmente en contra de lo que ha sido la matanza de civiles, y creo que hay matanzas de ambos lados, ¿no? Pero no quiero caer en la condena en que se ve especialmente de medios occidentales, de que Bashar al-Assad tiene que ir, ni yo soy la persona que lo tiene que definir si eso va a ser, eso es algo que definirán los sirios en su momento, pero sí es muy difícil ver en este momento cuál va a ser la salida de Siria. No nos olvidemos, Bashar al-Assad representa una minoría del país, hay una mayoría que evidentemente quiere que se vaya, y bueno, eso es lo que va a ver cómo se define. Creo que la ONU debería jugar un papel fundamental. Hay ahora una nueva esperanza que un personaje como Brahimi, que está en este momento como el nuevo enviado de la ONU, es un hombre que ha, digamos, encontrado una salida a lo que es la guerra civil del Líbano, ¿no? Eso a mí me merece mucho respeto porque era una situación más complicada que la que había ahora porque fueron años de guerra. Bueno, hay que ver si logra llegar a una solución, si logra llegar a un acuerdo, hacer que las dos partes se sienten a hablar y olvidarse un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? Que es esta intromisión internacional que creo que solamente complica más la situación. Sabemos que los ingleses están armando a los rebeldes, sabemos que Irán está apoyando a Bashar al-Assad, y mientras la situación siga siendo esa, es muy difícil que se busque una salida que sea para mejor para Siria, ¿no? No para la región. ¿Qué peligro hay de que la situación en Siria se convierta o de alguna manera derive en lo que ocurrió en Libia? Bueno, hay que ver qué pasa. Barack Obama ya dijo que había una posibilidad de que Estados Unidos intervenga si es que Siria se animaba a usar lo que eran armas químicas, ¿no? Bashar al-Assad en su momento dijo que Siria tenía gasarín, BX, etcétera. Hay que ver cuál es la realidad de eso también. No nos olvidemos que ya se llevó a cabo una guerra en Medio Oriente con la falacia que era que había armas químicas en Irak en ese momento y nunca se pudo probar nada. O sea que creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. Creo que una intervención por parte de Estados Unidos en este momento no haría más que complicar la situación, terminaría polarizando el conflicto, ya que Irán y Estados Unidos, o Estados Unidos, Israel, Irán, el Hezbollah, terminarían todos peleando en suelo sirio, y eso lo único que haría es, de alguna manera, seguir matando gente en Siria. Tú has estado cubriendo el conflicto de Irak y el de Afganistán. Precisamente por tu cobertura de lo que sucedía en Irak, fuiste premiada en 2 ocasiones. ¿Cómo es ser corresponsal de guerra en uno de estos países? ¿Cómo es vivir en esos países y cómo es tu trabajo como corresponsal?
Bueno, yo amo mi profesión y entonces me va a costar mucho decir algo negativo, ¿no? Tengo experiencias por ahí tristes, pero que creo que han construido y son positivas, pero obviamente no es un trabajo fácil, te tiene que gustar mucho lo que haces. Eh, yo creo que es muy difícil generalizar sobre, digamos, la carrera en sí, son experiencias únicas. Yo viví en Irak 3 años y bueno, creo que incluso cada día era diferente, ¿no? Había días que eran caóticos, que no podías informar, que mataban gente que conocías. Hubo una época que nos levantábamos que el despertador era una bomba todas las mañanas en diferentes partes de la ciudad, en Bagdad específicamente. Pero bueno, es una carrera difícil, pero que creo que uno si está apasionado con lo que hace, el objetivo mayor de ahí es, más allá de los análisis políticos, es que la gente entienda que cuando se habla de ir a una guerra, de las consecuencias que hay, de que se muere gente, del sufrimiento que provoca, que las guerras limpias no existen, como en su momento nos dijo a todos George Bush cuando lanzó una guerra en Irak. Entonces, creo que nuestro trabajo fundamental es ese, ¿no? Es tratar de humanizar una guerra, de mostrar justamente eso, ¿no? Que la gente sufre, que la gente se muere, y que tratar de que toda persona que esté viendo tu informe se concientice con eso, esté donde esté en Argentina, esté en Bolivia o esté en Estados Unidos, que eso sería un poco fundamental, especialmente por el rol que juega Estados Unidos en el mundo hoy en día. Precisamente en una de las entrevistas que has realizado decías que la guerra se ha deshumanizado hoy por hoy. ¿Por qué? Bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Que nos han vendido que las guerras hoy en día son quirúrgicas, que los ataques, bueno, obviamente que en contra de eso está lo que está pasando en Siria hoy en día, o las guerras internas en países como Libia, pero por lo general, cuando intervienen potencias extranjeras, nos han tratado de decir justamente eso, que las guerras son quirúrgicas, que se planean ataques a larga distancia, etcétera. Y creo que eso no es una mentira, como digo, ¿no? Que la gente sufre, que muere gente, que por más que sean 5 personas las que se murieron, se sigue muriendo gente. Y bueno, que creo que el rol del periodista hoy en día, más allá del análisis político, es justamente contar la situación en el terreno y tratar de humanizar una guerra, ¿no? De que no sea solamente un juego de ajedrez, sino que sean las historias de vida de la gente. ¿Qué es lo que viste en Irak durante aquellos 3 años en los que viviste allí? Que no vi en Irak. Tendría que escribir un libro al respecto porque fue mucho tiempo, pero eh, políticamente vi una guerra que falló desde el principio. Digamos, yo estaba en Bagdad antes de la guerra, de ahí me fui, después fui con el ejército americano. eh, y pensar justamente esto, ¿no? Que iba a ser una guerra rápida, cómo se dio vuelta la situación, porque la guerra en sí fue rápida, pero uno se dio cuenta que al mes de haber caído el gobierno, la situación estaba completamente descontrolada, especialmente por políticas que tomó el gobierno de Estados Unidos en la posguerra en el país, por beneficiar, digamos, intereses de los que eran amigos de Estados Unidos en ese momento, antes que beneficiar lo que eran los intereses de los iraquíes. Pero bueno, lo que vi es lo que se ve en una guerra, ¿no? Es ver gente morir, gente perder todo, gente luchar en contra de lo que considera una ocupación. Y bueno, más que nada, lo que para mí sigue siendo fue una guerra injusta. ¿Cómo fue tu experiencia en Afganistán? ¿Cuál fue allí? ¿Qué extraes de lo que viviste allí? Bueno, yo a Afganistán voy mucho, seguí yendo hasta hace muy poco tiempo, incluso aunque estaba cubriendo América Latina, voy para Al Jazeera ya seguido para trabajar. Ahora estoy un poquito retirada por un tiempo, pero bueno, calculo que volveré en algún momento. Eh, También, ¿no? Es un poco ir a, últimamente, digamos, lo que era el 2001 Afganistán, ¿no? Y uno sigue yendo hoy y no es muy diferente, que es lo triste, ¿no? Después de que hay una presencia de la OTAN activa desde, digamos, lo que fue el ataque en Afganistán después del 11 de septiembre, me acuerdo que estuve hace 2 años más o menos, y en el hospital de central de Kabul, hasta el día de hoy, se siguen muriendo 5 bebés por noche porque no tienen incubadora. Y eso, digamos, creo que marca un poco la política de lo que ha sido la presencia extranjera en Afganistán y por qué los afganos en su mayoría quieren que se vayan, ¿no? Es porque hay, digamos, sigue habiendo una guerra, se han centrado siempre en el sector, en la parte militar, ha fallado lo que ha sido la intervención civil o lo que son las necesidades de la gente. Entonces, pero
pero sí, creo que queda mucho por hacer y que todavía no se ha centrado, digamos, justamente lo que decía antes, ¿no? Es que por lo general los intereses son para, para servir beneficios de extranjeros y no los beneficios de los afganos. Dado que has sido, ¿qué diferencia has visto entre el Afganistán de antes y el de ahora? Y la misma pregunta con respecto a Irak. No, bueno, el Afganistán en el 2001, bueno, era un país en guerra, convulsionado, con la caída de los talibanes, etcétera. Y hoy en día es un país que está terriblemente dividido, en donde hay, digamos, hay fuerzas de la OTAN en algunas partes del país que intentan controlar la situación, pero grandes partes del país siguen estando controladas por señores de la guerra, que era lo que pasaba entonces. A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en Kandahar, en el sur del país, que es un bastión talibán, ¿no? Y te cuento una anécdota rápida. Llegaban los soldados americanos porque había habido un atentado y estaban tratando de hacer una estación de policía en un pueblo ahí muy cercano. Y cuando estaban haciendo la estación de policías, esto es algo que pasa permanentemente, le cortaron el agua al pueblo. Entonces, porque hicieron una perforación y el pueblo entero se quedó sin agua. Entonces la solución en ese momento fue repartir botellas de agua, que era la que tomaban los soldados, pero esto era 15 días después de que esté roto. Entonces le repartían botellitas de agua mineral a la gente. Y la gente decía, a mí me ven los talibanes con este agua que dice hecho en Estados Unidos y me pegan un tiro mañana. Entonces pasa mucho eso, ¿no? Creo que es falta de conocimiento, por ahí falta de interés. También es un país muy difícil, es un país en donde la cultura occidental ha entrado, pero hasta ahí, ¿no? Solamente en algunos centros, pero no en todos lados. Entonces, creo que sigue habiendo un poco eso, ¿no? Creo que hay cosas que se mantienen, hay cosas que han cambiado, pero para mí lo que se mantiene un poco es la mala política. ¿Qué otros conflictos has cubierto en Oriente Medio? Bueno, yo trabajé mucho en Israel, en Palestina, en Gaza, estuve, bueno, 3 años en Irak, estuve bastante en Irán, en Afganistán, bueno, en todo el Golfo, pero bueno, como conflictos en sí centré más que nada mi carrera en eso, que fue también un poco lo que ocupó las noticias últimamente, ¿no? Pasaste de cubrir, de estar con CNN durante 10 años a ser corresponsal para Al Jazeera. Precisamente Gabriel Kloster, desde Argentina, te pregunta, si fuiste corresponsal de la CNN, él duda de que puedas ser una mujer imparcial, porque estás condicionada por los intereses del imperio. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que no es tan así, ¿no? Que cada uno va tratando de buscar su imparcialidad. Creo que me he dedicado básicamente a tratar de informar de una manera. Cuando no estuve de acuerdo con cosas que me han dicho, lo dije. Y bueno, y también me terminé yendo. Entonces, creo que el rol de cada uno es aceptar que no te baje en línea, que hoy en día creo que es lo tan difícil de ver en el periodismo, que por lo general se baja línea. Tampoco creo que tengo que estar de un lado o del otro, que te tengo que contar lo que estoy viendo y que mi reportaje sea creíble, que es un poco lo que trato de hacer. En todas mis notas que he hecho en Medio Oriente, en Argentina incluso, tratamos de mostrar los dos lados de la historia y que la gente saque su conclusión. Yo no estoy tratando de vender una opinión, estoy tratando de que la gente se entere de lo que está pasando. Nicolás Oyazrún, también de Argentina, te pregunta si sentiste alguna vez temor por una situación cuando ya estabas quizá muy al límite o cuando en aquel momento en el terreno la situación era realmente muy peligrosa. Sí, por supuesto, creo que el que tiene miedo el que no tiene miedo es un inconsciente y el que tiene miedo y lo supera es un valiente. O sea que miedo, por supuesto, que hemos tenido, es decir, yo conozco amigos míos que se han muerto, hemos estado en situaciones en donde, te cuento una anécdota rápido, de estar en Fallujah en un ataque americano y yo haber entrado a filmar una situación y saltó en ese momento una persona del techo y me empezó a tirar a mí y yo salí corriendo y quedó todo filmado porque nunca apunté la cámara donde tenía que apuntar y lo único que se veían en las imágenes eran mis pies corriendo, ¿no? O sea que miedo creo que tiene todo el mundo y más en situaciones extremas, pero creo que también lo importante es tratar de poner las cosas en perspectiva, de poder tener un tiempo para enfriarse y después que lo que yo transmita no sea ese miedo o mi reportaje, digamos, teñido con esa, digamos, con esa situación, sino tratar de mandar algo lo más real, lo más imparcial posible. Hoy trabajas en Al Jazeera, que es es una cadena catarí, uno de los medios más importantes, más poderosos en el mundo árabe por su influencia. Y tú dices que Al Jazeera es una cadena diferente. ¿Por qué?
¿qué asuntos o qué temas han salido en Al Jazeera que quizás se dejan de soslayo en otros medios de comunicación? Bueno, yo creo que Al Jazeera es un canal que revolucionó un poco las noticias en muchas cosas, ¿no? Empezando por desde el 11 de septiembre, cuando empezó a transmitir lo que eran los videos de Osama Bin Laden en su momento, que es lo que la puso un poco en el ojo de la tormenta, ¿no? Y lo que hizo que más adelante, digamos, se convierta como un enemigo de Estados Unidos, cuando previo al 11 de septiembre era una cadena de ejemplo. Hoy en día creo que también hay una diferencia. Yo trabajo para Al Jazeera inglés y después también está Al Jazeera árabe. Al Jazeera árabe es un canal para árabes y como tal, digamos, digamos, una cadena diferente que en sí ha sido revolucionaria a su manera en Medio Oriente. Como Al Jazeera inglés, creo que lo que nos hace diferente es el tipo de trabajo que hicimos. Mi cuento personal es que cuando yo vine a América Latina, un amigo mío me dijo, vas a sentir que te van a echar todos los días porque a nadie le importa América Latina, especialmente después de venir de vivir en Irak, en donde todos los días tienes información, todos los días tienes que estar trabajando. Y la verdad que desde que llegué y que empecé a trabajar, que fue hace 6 años, no hemos parado de trabajar, de viajar. Hemos cubrido situaciones en Haití, en Colombia, en Perú, en el Amazonas de Brasil. Salimos en vivo desde, por ejemplo, el Cauca, en Colombia, con la guerrilla. Salimos en vivo desde el Amazonas con una operación contra el narcotráfico. Tratamos de cubrir cosas y de mostrar cosas que por lo general otras cadenas no muestran, ¿no? También siempre desde el lado humano, siempre desde el lado, desde la vida, de cómo se ve afectada o beneficiada la vida de la gente, ¿no? En diferentes situaciones. Y creo que hasta ahora, en ese sentido, estoy muy contenta de poder haberlo hecho. ¿Qué reportajes atesoras de los que has hecho con Al Jazeera en América Latina que te gustaría mencionar ahora en esta entrevista? Bueno, no, hemos hecho varias cosas. Hemos estado en las elecciones en Colombia con la guerrilla y hemos podido salir en vivo desde ahí. Y cuando el gobierno colombiano en su momento estaba diciendo que no había situaciones de conflicto, nosotros salimos con un enfrentamiento muy fuerte entre la guerrilla y en ese momento el gobierno. Y creo que, bueno, mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Desafiar un poco lo que es la opinión o lo que dicen los grandes líderes también es un poco nuestro trabajo, ¿no? De tratar de mostrar el otro lado. Haber estado en el terremoto de Haití, algo que fue terrible, y bueno, es alguna experiencia que me marcó mucho y que creo que también me gustó mucho estar. Eh, Creo que hemos hecho muchas cosas en diferentes lugares que me han gustado mucho, que me gusta mucho también el trabajo que hicimos, así también debe haber varias cosas que he hecho que tampoco me gustan, y en eso soy honesta también. Pero bueno, creo que dentro de todo hemos estado en todos los países de América Latina con diferentes cosas y bueno, eso es un poco el reflejo del trabajo que hacemos. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el salto que hiciste tan grande de vivir en Oriente Medio durante al menos 10 años a pasar a América Latina, que no deja de ser tu región porque eres argentina, pero imagino que a lo que estabas acostumbrada, que tu cotidianidad cambia absolutamente? Bueno, sí, obviamente hay una diferencia enorme. Yo en el momento en que opté por mudarme de vuelta estaba como muy cansada, especialmente de vivir 3 años en Irak. Me dijeron América Latina y dije, sí, por favor, necesito trabajar de otra manera, ¿no? Más allá de lo que me encantaba lo que estaba haciendo, estaba como un poco cansada. Ahora estoy acá y la verdad que me encantaría estar en Siria en este momento, porque bueno, nada, uno nunca deja digamos, me encantaría estar allá, más que nada, poniéndolo de esa manera. Pero bueno, digamos, cambié, digamos, un poco la situación de permanente peligro, de extrema violencia permanentemente, a estar en un lugar que es más tranquilo, que cuando vuelvo a mi casa, puedo estar en mi casa, que no estoy en una situación de estar corriendo todo el tiempo, pero que sin embargo termino trabajando también en situaciones o de peligro, o de tensión, o el tipo de reportajes que hacemos. Pero sí, fue un cambio muy grande de vida, también porque son regiones muy diferentes, pero sí fue un cambio grande. Tengo entendido que a los 16 años en Buenos Aires decidiste apuntarte a una escuela de árabe. ¿Cómo, qué es lo que te atraía de ese mundo? Al final, tu pasión por el mundo árabe te llevó a ser corresponsal de la CNN, pero ¿qué fue lo que a los 16 años te surgió como para decir ahora me pongo a estudiar árabe?
Bueno, yo quería ser arqueóloga siempre y cuando fui a una excavación más o menos me echaron porque tenía un problema de ansiedad y quería sacar las cosas demasiado rápido de donde estaban enterradas. Entonces ahí opté por otra cosa, ¿no? Pero, pero no, siempre me fascinó Medio Oriente y más que nada lo que me gustó siempre del periodismo y también que me terminé volcando a estudiar árabe, que va a tu pregunta, es la falta de comprensión, ¿no?, que hay entre culturas, entre las necesidades de unos y otros. Y bueno, me volqué un poco para estudiar árabe porque me interesaba la región y quería entender más y entender a la gente más, y después me sirvió bastante. Pero creo que lo que me llevó a eso es eso, ¿no? Es tratar siempre de mostrar los dos lados. Siempre, cuando estoy con un lado que me dice demasiado el otro lado, yo trato de hablar del otro, y cuando estoy del otro lado trato de buscar el otro. Entonces soy como que buscando un balance permanentemente. Tú que vives aquí, ¿cuáles son algunas de las desinformaciones que quizá nos llegan de Oriente Medio, del mundo árabe, que se aglutina todo un poco bajo el mismo manto, sin hacer diferencias? ¿Cuáles son quizá los mayores desaciertos que has visto a la hora de hablar de lo que son los países de Medio Oriente y del Magreb? No, bueno, creo que hay que tener mucho cuidado también, porque acá también, por ejemplo, hoy estaba leyendo las noticias, ¿no?, que Siria tiene armas químicas y que Estados Unidos intervendría. Es algo que acá sale en todos lados, ¿no? Y creo que hay que cuestionar más este tipo de cosas, porque ya nos han engañado en el pasado, ya han dicho este tipo de cosas y han sido mentiras. Entonces, por lo general acá se tiende a repetir mucho lo que se dice, por ejemplo, en la prensa estadounidense. Eh, y bueno, creo que no es tan así, ¿no? Me gustaría ver medios. También es porque, por lo general, en Oriente hay poco interés acá, o es la percepción que uno tiene, ¿no?, de lo que pasa en Oriente Medio. Es como que hay interés cuando está Siria o cuando está Libia, que son ya situaciones extremas, pero por lo general no hay interés en el día a día. Entonces, es como que siempre se busca llamar la atención o con cosas así, con reportajes así como muy viciados de alguna manera. Pero creo que también pasa por eso, ¿no? Por la lejanía, la falta de interés, o muchas veces me han dicho que esta gente se está matando otra vez, ¿no? Es como hay un poco de trivialidad o de frivolidad en cómo se ven las cosas. Entonces, bueno, creo que tiene que ver más que nada con eso. Emilio Villavicencio, de Argentina, quiere saber si existe un protocolo para resguardar la integridad física de los periodistas. Pregunta por lo sucedido con respecto a la corresponsal nipona que ha muerto en Siria cuando cubría el conflicto. Bueno, no, hay un comité para proteger periodistas y obviamente que es muy difícil. Es decir, desde mi, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Durante la guerra en Irak se sabía que los periodistas, por lo general se busca un centro de prensa en donde los periodistas se pueden juntar, se puede discutir, se puede trabajar. Entonces, por lo general esto es en un hotel, ¿no? En ese momento en Irak era el Hotel Palestina. Y se sabía que ahí estaba la prensa. Y igualmente Estados Unidos el ejército americano con un tanque atajó el Hotel Palestina, en donde murieron periodistas conocidos míos. Y creo que, digamos, por lo general no se respeta, ¿no? Hay muchos casos que se demuestra que se podrían haber evitado muertes y que no se ha hecho. Y el problema justamente en Siria ahora es lo que decía anteriormente, ¿no? Que no hay un centro de conflicto. Los periodistas no están en Damasco solamente, los periodistas están en Alepo y van siguiendo el conflicto a medida que se va moviendo. Y ya ha habido un caso también en Homs, donde murieron, en una ciudad siria, donde murieron otros periodistas, a donde habían improvisado un centro de prensa y el ejército, digamos, también atacó ese lugar, y en donde murieron varios periodistas también. Entonces creo que en este momento, especialmente cuando la situación es tan caótica como ahora, es que es tan peligroso, ¿no? Porque no hay un lugar de resguardo, no hay un lugar de unidad donde puedan estar todos los periodistas juntos, donde se sepa que ese lugar no se ataca. Entonces, nada, el riesgo es altísimo. ¿Cómo es el periodismo que se ejerce hoy en día y sobre todo cómo es el periodismo que se ejerce en los lugares de guerra hoy por hoy? No, yo creo que, nada, es una pregunta un poco abierta, ¿no? Pero bueno, creo que hay de todo. Hay periodistas excelentes que hacen su trabajo. Hoy justo estaba leyendo una columna de Robert Fisk, que es un columnista muy importante inglés, que siempre se preocupa por mostrar el otro lado, ¿no? De las cosas que se están hablando. Justamente, qué sé yo, por ejemplo, salió hace unos días las posibilidades de que Bashar al-Assad se vaya, de que renuncie,
y de que solamente controlaba el 30% del país. Y Robert Fix sale con un reportaje con el ejército sirio, en donde ellos le aseguran que todavía están en control de grandes partes del país, ¿no? Entonces, creo que hay periodistas que son excelentes y creo que hay periodistas que no lo son. Creo que es difícil generalizar todo, ¿no? Lo que no me gusta ver en los medios es un poco cuando se toma mucho partido, ¿no? Como ha pasado en situaciones en donde los medios extranjeros toman más el lado de lo que es la política de sus gobiernos más que hacer lo que tendrían que hacer, que es informar. Claro. Bueno, imagino que cuántas veces habrás tenido la referencia de tu ascendencia, dado que tu abuelo Armando Bo fue director de cine y también tu padre Víctor es actor. Aún así, ¿qué influencia has tenido de ellas? ¿Qué influencia cinematográfica, por así decir, ha influido o no en el periodismo que tú haces? Bueno, mi abuelo una persona muy social. Las primeras películas que hizo antes de Isabel Sarli es Pelota de Trapo, en donde se mostraba, digamos, el trabajo o cómo era la vida de los chicos en las villas miserias de Argentina. Y en ese momento me acuerdo, digamos, no me acuerdo, me acuerdo de los cuentos, me habían dicho que en la Argentina no se hablaba así, ¿no? Era una persona que quería también mostrar a su manera lo que eran las cosas que pasaban en este país. Pero creo que lo que tenemos en común es que a todos en mi familia nos gusta contar historias, las de mi hermano, que también es cineasta, mi papá y mi abuelo eran ficticias y las mías son reales. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Por último, ya vamos a ir concluyendo esta entrevista. ¿Cuáles son las historias que, dado que tu trayectoria ha sido tan intensa y tan variada y has conocido tantos países, cuáles son las historias que quizá más te han conmovido de toda tu experiencia? Imagino que son varias, pero ¿cuáles querrías rescatar ahora mismo para comentar con la audiencia? No, tengo varias en Afganistán, en donde, por ejemplo, descubrimos un campamento hace poco, bueno, hace unos pocos años, de, por ejemplo, niños que estaban endeudados, cuyos padres estaban endeudados con una persona y trabajaban en una fábrica de ladrillos y no los iban a dejar irse. Había chicos, por ejemplo, desde los 3 años que estaban trabajando haciendo ladrillos, cargando ladrillos, a uno se le había roto la pierna. Digamos, no es una situación de conflicto en sí, son situaciones de pobreza, culturales, etcétera, pero que me han marcado mucho. Durante la guerra de Irak, bueno, nada, tengo una interminable cantidad de anécdotas que me marcaron mucho también, pero bueno, una de ellas fue la invasión americana a la ciudad de Fallujah en su momento, un centro de la insurgencia iraquí, y bueno, que también no fue muy violenta, hubo muchos muertos, y fue una cobertura muy difícil. Y la última experiencia así fuerte que tuve, que no tiene nada que ver con la guerra, fue con un desastre natural. Estando en Haití, fue una historia que me marcó mucho, más que nada, porque es la ineficiencia, ¿no? Es un país que está muy cerca, que tiene muy poco, de estar en un lugar donde había chiquitos muy niños, muy mal heridos, con tajos en la cabeza, y no tenían nada más que aspirinas vencidas, ¿no? No tenían ni curitas, no tenían alcohol. Y me acuerdo que en ese momento me dio un ataque de bronca justamente porque habían pasado ya 4 días del terremoto y todavía la gente no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre saco la conclusión de que al mundo realmente, especialmente a los gobiernos, ¿no? Al mundo no les importa demasiado Haití, ¿no? Pero en ese momento ese tipo de historia en cosas comunes con 7.000 muertos fue una cosa muy fuerte y que me marcó mucho. Teresa Bo, corresponsal de Al Jazeera para América Latina, te agradecemos mucho esta entrevista, que hayas hablado del conflicto de Siria y que hayas hablado de tu experiencia personal, que sé que a veces es difícil, tanto en Oriente Medio como aquí en América Latina. Agradecemos también a todos los espectadores que nos han seguido a través de América Directo y hoy, bueno, ahora finalizamos esta emisión, no sin antes de agradecerte de nuevo, Teresa, tu tiempo por haber compartido con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento sobre Oriente Medio. Bueno, gracias a ustedes, chao. Chao. Bueno, esa es la primera pregunta entonces. Sí. Bueno, no, la situación por lo que uno ve es lamentable, pero lo que es más lamentable no solamente es cómo ha escalado el conflicto, la inhabilidad de las dos partes de poder sentarse a dialogar, lo que es más lamentable es la falta de unión que hay en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de resolverlo, ¿no?
es como que cada uno está pensando más en sus propios beneficios y en sus propios intereses, más que en resolver y en seguir de salvarle la vida a los sirios que se están muriendo todos los días. Creo que esta no es la primera vez que pasa una cosa así. Creo que por lo general las potencias están pensando más en sus intereses más que en resolver una situación. En Irak, en lo que era previo a la guerra, pasó algo parecido. No nos olvidemos que Francia, por ejemplo, se oponía a lo que era la invasión. Se ve un poco lo que es la dificultad de poder informar, a diferencia de en otros conflictos que yo he cubierto, lo que está pasando en Siria para los periodistas es que es muy difícil entrar, es muy difícil informar, no hay un centro de prensa, no hay una unión, el conflicto va pasando de ciudad a ciudad a medida que los rebeldes, pongamos así, van intentando ganar terreno, y bueno, también eso es lo que le ha costado la vida a muchos periodistas que están en el lugar, pero ante nada creo que es difícil ver la magnitud en el terreno de la cantidad de gente que se está muriendo, porque mucho de lo que sale es a través de YouTube, de videos filmados por los sirios mismos, que son lo que muestran, ¿no? Y es difícil también saber la veracidad de lo que está pasando en ese sentido. Sobre ese punto precisamente. De Irak, los americanos insistían que esta era la única manera, y yo me acuerdo que cuando estaba en Bagdad, justo después de caer el gobierno iraquí, de haber estado y encontrado, por ejemplo, misiles hechos en Francia de unos meses antes o un año antes de lo que era la guerra, ¿no? O sea que acá son los intereses obviamente lo que predominan, y yo creo que también por eso, más allá de la complejidad de lo que es el conflicto sirio, es que no se puede encontrar una solución. Según Cristian Armas de Argentina nos pregunta ¿qué se siente al ver todo esto, dado que es una zona que tú conoces? ¿Qué es lo que opinas? Primero que nada, mucha frustración de no estar ahí. La razón por la que no estoy ahí es que tengo una hija de 1 año y bueno, en este momento estoy más concentrada en eso. Pero mucha frustración porque... A Teresa Bo y bueno, ante todo, Teresa, bienvenida. Gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte y sobre todo queríamos preguntarte un poco sobre el conflicto de Siria primero, que está tan en auge hoy por hoy y que es quizá uno de los conflictos que más llama la atención ahora, de entrada por su duración, ya llevan 17 meses, y segundo por la dificultad de obtener información sobre este conflicto del gobierno de Al-Assad y que bueno, según Naciones Unidas, por ejemplo, hablan ya de guerra civil y bueno, queríamos saber sobre todo tu opinión al respecto, más allá de que ahora mismo estés en Argentina cubriendo para Al Jazeera lo que es la cobertura de América Latina, ¿qué es lo que tú ves, dado que conoces el terreno, de lo que sucede allí? Bienvenidos a América Directo. Estamos aquí, tenemos la oportunidad de entrevistar a la periodista argentina Teresa Bo, que es licenciada en comunicación y tiene un máster en resolución de conflictos de Washington. Su trayectoria ha sido muy interesante porque ha sido corresponsal de la CNN durante 10 años en Oriente Medio y además ahora es corresponsal para América Latina de Al Jazeera. Así que con ella contamos, hemos recibido vuestras preguntas a través del enlace de América Directo. Durante la entrevista siempre tenéis la oportunidad de seguir enviando vuestras inquietudes